Nuevamente con ustedes, el pastor Felipe García, pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Austin, Texas. Estamos con el libro de Efesios en el capítulo 2, ya vimos los primeros 3 versículos. Ahora vamos a leer del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las primeras partes del 1 al 3, Pablo nos dice que como vivíamos en otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerto y una persona andando es un muerto espiritual, un muerto que es una persona que está fuera de la voluntad de Dios, no vive su voluntad, no la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver, el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor, por su gran misericordia, no escogió, sino que Él murió por todos nosotros. El apóstol Pablo dice, no hay diferencia judío o griego, el Señor de todos y ricos para con todos los que le buscan. Rico en misericordia. La misericordia es Dios ama, Dios es misericordioso, Dios ama a alguien aunque no lo merezca. Dios se sintió responsable por el hombre de hacer algo, aunque éste se rebela contra Dios. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su misericordia es grande, su amor es grande. El amor de Dios no puede ser comparado. Es desinteresado, lo hizo porque Dios es amor. Y dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aún más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice aquí en el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Dios cuando juntamente con Cristo nosotros somos resucitados, somos levantados? Entonces, estando muertos, separados de Dios, por la muerte de Jesucristo, nos trajo a la familia de Dios, perdonándonos los pecados, dándonos vida, una vida eterna. Estando nosotros fuera del camino, Dios nos sacó de la perdición y nos puso en el camino correcto. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora en Cristo nosotros caminamos en el camino de la verdad y la vida. Estando muertos, Dios nos dio vida. Nos dio vida porque Él es el Dios de la vida, el que se levantó de los muertos. Todo lo hizo Dios por amor. No tenía que hacerlo, sino Él nos creó. Y la desobediencia del hombre nos separó de Dios. Ahora Cristo, al pagar por nuestros pecados en la cruz,
Él nos hace aceptos delante de Dios por ese sacrificio. Y lo hizo por amor, por su gran misericordia, por el gran amor que nos tiene a nosotros. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos levantó muertos en pecado, lejos de la presencia de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, nos despertó, nos levantó, nos trajo a la vida, una vida que tiene propósito, una vida como Dios quiere. Y lo hizo Él por amor a nosotros. Fue todo por gracia. Dice, por gracia sois salvos. Y estamos sentados en los lugares celestes. ¿Cómo puede ser que estemos sentados? ¿Cómo puede ser que nos resucitó Jesucristo si Él resucitó hace mucho tiempo? El resucitarnos es el darnos la vida, y eso lo hace el Espíritu mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Nos hace tener vida, una vida con propósito. Después de su resurrección, Jesucristo fue levantado al cielo y dice que está a la diestra del Padre. Entonces, es un privilegio para nosotros que Dios nos haya escogido. Es algo que nosotros debemos apreciar, que estando muertos en nuestro delito de pecado, estando lejos de su presencia, Él nos ha hecho cerca y nos ha sentado en lugares celestiales. O sea que ya tenemos nosotros, vivimos en el reino de Dios, en el reino de Dios. Lo hizo Jesucristo porque viniendo a esta tierra sin pecado, vivió sin pecado, murió para nuestra salvación, porque eso requería la ley, que muriese un cordero sin mancha. Jesucristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, lo hizo todo voluntariamente, lo hizo por amor a nosotros. En el Antiguo Testamento tenían que escoger un borrego, una oveja. En el Nuevo Testamento, Cristo murió una sola vez y Él pagó por nuestros pecados. Y no murió simplemente, derramó su sangre, fue sepultado, pero la resurrección de Jesucristo nos garantiza, nos aprueba o nos da seguridad de que aquel que murió y resucitó, por medio de Él tenemos la vida eterna, la vida eterna. Dice, juntamente con Él nos levantó. Es una verdad que quizás no podemos entender, pero solo Cristo, el Cristo resucitado, lo puede hacer en nosotros. El Espíritu de Dios que está alrededor nuestro o está en este mundo, tocando los corazones de cada una de las personas. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Ese Espíritu que levantó a Jesús, ese mismo Espíritu nos levanta a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida justificada. Dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea, nosotros cuando depositamos nuestra fe en Jesús, en Jesucristo, creemos en Él, apreciamos su sacrificio en la cruz, esa fe en nosotros la produjo el Espíritu de Dios, el cual nos transforma. Y dice en Colosenses 3, el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, nosotros, el apóstol Pablo hace énfasis que vivíamos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados. Por su gran misericordia, Dios nos mostró, nos dio vida juntamente con Él. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros tenemos doble ciudadanía, somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos celestiales. Cuando venimos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces dice, para el versículo 7, y vamos a terminar aquí, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, en su misericordia, en su gran amor, en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, Él sigue actuando hasta ahorita. Y a nosotros, al experimentar esa libertad, ese perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo, nosotros continuamos llevando ese mensaje que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene el plan perfecto para nuestra vida. Si vivimos una vida desesperada, descontrolada en los vicios y en la maldad, Dios quiere liberarlo. Y Dios es misericordioso, no importa su pecado, no importa su condición pecadora. Dios es grande en misericordia. Él lo mostró en la cruz del Calvario y le quiere perdonar, y le quiere salvar. Y el apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante gracia de Dios. Nosotros somos ese testimonio de que Dios nos ama, de que Dios perdona, de que Dios nos libera, de que Dios nos salva, y tenemos todas esas bendiciones de Dios que nos da, porque Él es un Dios que ama, nos creó para Él y nos rescató para Él y para vivir una vida que podamos agradar, alabar y servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, los puedas liberar. Te ruego, Señor, que tu Espíritu les pueda despertar ese deseo de buscarte, porque tú estás presto a perdonar, tú estás presto a ayudar, y te damos gracias. Bendice a la familia en la fe, y por aquellos que te buscan, Señor, dales oportunidad de puedan conocer tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.